Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en su programa Futuro en Acción. Hoy compartiendo la mesa con Juan Carlos de Granados y tenemos el gusto de tener con nosotros como invitado al doctor Jorge Izurieta. Él es director de Mundo Laboral, un prestigioso abogado especializado justamente en esa materia, en materia laboral, y forma parte o dirige una firma especializada líder en derecho laboral con más de 24 años de experiencia en esta práctica. Juan Carlos. Muy buenas tardes, director Giovanni Ginata, y además a nuestro invitado doctor Jorge Izurieta, y a todos ustedes que nos acompañan diariamente en Futuro en Acción. Y quería comenzar esta conversación con el doctor Izurieta preguntándole cómo ve el contexto laboral ecuatoriano del año 2026. Hola, buenos días, Juan Carlos, Giovanni. Gracias por la invitación. Bueno, el panorama laboral en el Ecuador realmente está estable, ¿no? Yo diría que si en las consultas populares últimas se ha negado por parte del pueblo ciertas reformas, creo yo que fueron no muy bien planteadas estas reformas, cuando se negó pues últimamente, por ejemplo, el tema del contrato por horas y otras preguntas que se le hicieron al pueblo. No se escogió el momento adecuado y creo que no fue la forma de plantearlas. Por lo tanto, se mantiene, hay una relativa estabilidad laboral. Son momentos de cierta calma en las partes de los sectores sindicales. No ha ocurrido pues en el Ecuador desde el año 2018 un levantamiento así. Entonces creo que se vive una relativa calma, hay una relativa estabilidad en la parte laboral y ciertos cambios que se vienen solicitando no ha sido posible llevarlos adelante por lo que se vive en el país y por la forma en que fueron consultados. Pero estimo que a futuro, en adelante, debe de haber ciertos cambios porque debe ponerse nuestro código del trabajo, que va a tener cerca de 100 años, va a cumplir próximamente 100 años. Creo que tiene que haber ciertas reformas que pongan a tono las normas laborales con el tiempo que se vive. Así es que ese es el desafío que tenemos a futuro. Ese desafío lo tiene no solamente pues la Asamblea, sino el disertar, el discutir previamente todos los sectores involucrados a efectos de que se ponga a tono con los tiempos que se vive. Creo que ese es más o menos un panorama del que vivimos. Hablando de ese tema de la... No sé por qué tenemos un eco. Sobre el tema de los cambios que hay que hacer. A ver. No sé por qué tengo un eco. Cuando tú hablaste no tenías el eco. La pregunta va alrededor de los temas que hay que cambiar. Y uno de los temas que hay que cambiar, o lo que tiene que evaluarse, tiene relación con lo de la jubilación patronal. Ayer teníamos a un prestigioso invitado, concretamente al economista Abelardo Pachano, y hablábamos de varios ejes que el país requiere reformas profundas, y uno de esos es el laboral. Y una de las cosas que mencionó como ejemplo fue lo de la jubilación patronal, que esto viene de una herencia antigua donde inicialmente no había la jubilación del IES, luego nació la jubilación del IES, pero nunca mataron la otra, y es de los pocos países, si no es el único en el mundo que mantiene dos jubilaciones. Entonces quisiera tu evaluación de esto, porque esto debería ser en un momento dado revisado. Y segundo, que en lo que hoy en día tenemos en marcha, entiendo que la Corte, yo te consultaba ayer, hay una resolución de la Corte Nacional de Justicia sobre la liquidación del Fondo Global, porque la gente tenía la opción de liquidar mes a mes o pagar mes a mes la jubilación patronal o pagarlo en una sola bola, que era este Fondo Global, y hay una resolución de la Corte al respecto. Cuéntanos, por favor. Sí, en efecto, la jubilación patronal desde el año 2000 ya se la puede... Antes no se podía pagar un Fondo Global único. Se puede pagar, entonces ahora tenemos dos opciones. Cuando una persona tiene este derecho, pagarle un Fondo Global único, que el Código del Trabajo establece el mínimo, o pagarle su pensión mensual vitalicia
hasta que vive el jubilado y 1 año más adicional a los derechohabientes, establece la ley. Entonces, no ha habido cierta conclusión y cierto cálculo efectivo por cómo nació la jubilación patronal. Era justamente para aquellos que no estaban afiliados al IES, pero luego en la época, pues en el 36, que muchos, principalmente los que habían construido el ferrocarril ecuatoriano, se veían sin este beneficio, se creó originalmente la jubilación patronal y se mencionó que en su cálculo las personas que estaban afiliadas, el empleador podía deducir los fondos de reserva que hubiere pagado y podía deducir los fondos que hubiere pagado también por la jubilación para el IES. Desde ahí se crea todo este inconveniente, es decir, que en el cálculo se puede reducir estos valores pagados por el empleador y desde entonces viene practicándose de manera diferente en 2 o 3 fórmulas. Esta es una fórmula matemática que establece el Código del Trabajo e inclusive actualmente hay una calculadora que tiene el Ministerio del Trabajo en línea. O sea que actualmente cómo se hace, cuál es la práctica corriente que la empresa, cuando ya tiene una persona que se ha jubilado, le pide al Ministerio del Trabajo. Esto lo puede pedir también el jubilado, las dos partes. Entran a la web que se llama SUT, Sistema Único de Trabajo, ahí pues se imprime una solicitud, se la llena y se le entrega en las oficinas del Ministerio del Trabajo junto con todos los documentos que pide para su cálculo y en 10 días aproximadamente te hacen llegar al correo electrónico del solicitante, de la empresa o del jubilado, las 2 formas de cálculos que son un fondo global único y adicionalmente el valor mensual de jubilación. El cálculo no es tan sencillo, por lo que hay que restar estos valores y para restarlos hay que tener toda la historia de los 25 años o más del trabajador. Este cálculo matemático es el que la Corte acaba de poner ciertas premisas, acaba de resolver cómo tiene que calcularse, pero no varía en su esencia casi nada. Solamente lo único que han resuelto es la forma de cálculo a futuro y los que ya se habían calculado dejarlos como estaban. Entonces, siempre ha habido inconvenientes, por eso es que los empleadores a veces contratan a un matemático, pero no es cualquier matemático, es un matemático experto en probabilidades. Inclusive las normas NIF actual permiten que un empleador luego de 10 años de antigüedad de un trabajador ya haga las reservas matemáticas para futura jubilación, porque en 15 años a futuro, que llega a 25, se va a jubilar y va a tener las reservas matemáticas. Entonces, lo que se ha puesto es cierta clarificación ahí, pero se mantiene exactamente lo que es la jubilación patronal. Yo diría que este beneficio a veces no llega a ser un beneficio porque actualmente hay la jubilación patronal proporcional que beneficia al trabajador que llega a 20 y todavía no llega a 25 y es despedido de manera intempestiva. Es decir, el que llega a 25 años, ya no importa cómo salga, hará uso de este derecho en el momento en que deje de laborar. Si entró a los 18 años y miren, ustedes están en la misma empresa con 25, recién tiene 43 años, es un hombre joven, podría seguir trabajando y hace uso de este derecho en el momento en que deje de laborar. Asimismo es la jubilación del IES. Solo te interrumpo un ratito, Jorge. ¿Qué tanta, en tu conocimiento, tantas empresas hacen uso de, digamos, en base a esta ley que exige la jubilación, acaban perjudicando al trabajador en el sentido de que lo liquidan antes de los 20 años? ¿Qué tanto se da esto? Muy a menudo, es muy recurrente, de tal suerte que la ex ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, en un análisis y en un estudio del caso, determinó que esto estaba perjudicando la estabilidad de los trabajadores en el Ecuador y ella propuso un proyecto de ley que no ha llegado a concretarse. Hizo incluso mesas de trabajo con los centrales sindicales, con los empleadores, y propuso que se cambie esta manera de
mirar la jubilación patronal y se cree un fondo que se iba trasladando a los diversos empleadores y sea administrado por el IES. Eso fue propuesto, pero no ha llegado a ser una ley. Pero según este estudio, para llevar adelante este proyecto de ley, se estaba perjudicando de manera matemática, de manera alta a los ecuatorianos, porque ya estaban llegando a los 18, 19 años y el empleador decía, bueno, si se pasa a 20, ya si yo lo despido entre 20 y 25, tiene derecho a la jubilación, no completa, sí proporcional. Y esto pues se viene haciendo de manera recurrente. Es más, recordemos qué ocurrió hace algunos años, cuando no existía la jubilación a los 20 años. Solamente existía la jubilación a los 25 años. Ahí muchos empleadores despedían al año 24 o 23 para que no lleguen a 25. Entonces, en la Asamblea Nacional, en ese entonces, se creó una figura que dijo, vamos a proteger al ecuatoriano que es despedido antes de que llegue a 25, y se creó, y esto fue posteriormente, lo que ahora se conoce como jubilación patronal proporcional. Se creó una especie de seguro contra despido y se dijo, si ya se llega a 20 y todavía no llega a 25, y si renuncia, no se crea este derecho. Pero si es despedido en este lapso, que todavía no llega a 25, habiendo llegado a 20, se genera un pago de la jubilación no completa, sí proporcional. Pero muchos dicen, bueno, el efecto es que ahora ya no se despide a los 24, porque se creó esta jubilación patronal proporcional, ahora se despide a los 19. Es decir, se trasladó, es un tema de tiempo, ¿no? Sin embargo, aquí pues también está operando una especie de análisis profundo de los empleadores, que muchas veces hacen cálculos numéricos y dicen, bueno, si yo despido a un trabajador a los 19 años, estoy pagando 20 remuneraciones, porque en materia de indemnización la fracción equivale a un año. Entonces, si yo lo despido a alguien con 19 años y medio, lo que voy a pagarle de indemnización, si ponemos números, alguien que gane 1.000, serían $20.000. Claro. Entonces, tendrías que analizar, muchas veces se analiza y también muchos empleadores deciden, no, yo además ese trabajador lo necesito, lo dejo trabajando 21, 22, 23, 24, 25 y luego 26, se le hace una especie de propuesta de jubilación con el IES, seguramente ya está cerca de jubilarse con el IES, y en ese momento se podría llegar a cierto tipo de arreglo, acuerdo, por ejemplo, de una jubilación con pago de un pago único, y ese pago único, la ley dice que no puede ser menor, eso lo establece el Código del Trabajo, a la mitad de lo que viene ganando la persona que se va a jubilar, multiplicado por los años de servicio. Si seguimos con los números de 1.000, asumamos que llegó a 25 años y ganaba 1.000, la mitad es 500 multiplicado por 25, 12.500. Quiere decir que yo, después de 6 años, voy a pagar menos de lo que hubiera pagado cuando tenía 19 años, porque allá eran $20.000 y acá serían 12.500. Es decir, todo esto es cuestión de, además de que puedo enlazar, esto es lo que se conoce como un plan de doble jubilación, con la edad cronológica y la edad laboral, a efectos de llegar probablemente a que esa persona cuando salga ya tenga también su jubilación con el IES. Es decir, se están ensayando este tipo de esquemas, se le llama plan de doble jubilación futura, que permite proyectarnos no solamente desde el ángulo de la jubilación patronal, sino hacerle una especie de esquema dual futuro que muchas veces que te permite no erogar dineros a los 19 años con ese despido, no crear un cisma en la empresa porque ese ejecutivo sigue trabajando ahí y llegado a cierta edad, luego de 6, 8 años, tienes algo que va a beneficiar en conjunto a todas las partes. De hecho, lo hemos llevado adelante en muchas empresas y es súper interesante.
Doctor Jorge Zurieta, en su experiencia, ¿cuál es el desafío en el ámbito laboral que genera más inconvenientes a las empresas ecuatorianas? Creo yo que el alto costo del despido intempestivo. Acá lo que se conocía como flexibilidad laboral realmente no existe mucho en el país. Hay países como por ejemplo Estados Unidos en donde prácticamente no se paga una indemnización cuando se termina la relación laboral. Y esto hace que el empleador sea muy pragmático al contratar. Él contrata sin el temor de que cuando se termine la relación laboral haya que pagar una indemnización. Entonces esto genera a su vez el efecto contrario de contratar personal. Sin ese temor se contrata más. Acá en el Ecuador se lo piensa. A ver, el costo laboral es alto, entonces prefiero... tengo un negocio, incluso me va bien, pero lo pienso 10 veces antes de contratar a alguien nuevo. Incluso necesitándolo, prefiero a veces que mi personal, el actual, trabaje sobre tiempo, por ejemplo. Porque si bien es cierto, el sobretiempo, jornada nocturna, se lo paga, pero yo digo, prefiero quedarme. Yo creo que esa es una de las cosas que un poco es la rigidez laboral que tenemos en el país en cuanto a ciertos beneficios, ¿no? Se han creado o se ha querido crear una serie de variantes para estudiantes, para pasantes, que a la larga todavía no han funcionado por justamente esta rigidez. No hay forma de contratar un trabajador en el Ecuador que no implique pagar todos los beneficios del primer día, inclusive dentro del periodo de prueba. Creo que es una de las cosas que, aparte pues de la economía en general, que en muchas ocasiones impide esta contratación práctica, pragmática que hay en otros lados, ¿no? Sencillamente a lo que le llaman el part-time, trabajan por horas y así, eso a contrario de lo que se piensa, también genera muchas plazas de trabajo. Jorge, aquí realmente siempre ha habido pues una relación pues de tirante entre los intereses del sector trabajador y del sector patronal, a pesar de que, como tú decías al comienzo, esa tensión creo que se ha visto disminuida en los últimos años. No hay eventos sindicales o huelgas o cosas que había en los 70s y 80s. Pero lo cierto es que de todos modos hay intereses que a veces son contrapuestos. Sin embargo, hay una realidad cruda que en el Ecuador existe y que no se acaba de entender o no se quiere entender, y es el hecho de que el principal problema es que el Ecuador ha perdido la capacidad de generar empleo de calidad, empleo digno, empleo formal, y por eso tenemos más del 40% de personas, o digamos menos del 40% de personas en edad de trabajar que están en esa categoría de empleo formal. Y la mayoría están en otro tipo de empleo que sería el empleo informal, temporal, el cachuelo, lo que sea. Entonces, estamos defendiendo un esquema del pasado donde la mayoría de la población ni siquiera accede, y no veo suficientes esfuerzos a nivel de gremios, a nivel de sindicatos, a nivel de los que dicen defender al sector trabajador, para sentarnos en una mesa como país, como ciudadanos de un país que quiere progresar, y ver cómo cambiamos. Porque la primera prioridad debería ser esa, generar empleo de calidad para la población. De acuerdo contigo. Yo creo que si bien es cierto, las centrales sindicales, los dirigentes sindicales están ellos luchando por su clase, claro, ellos tienen trabajo. Todo dirigente sindical tiene trabajo. Y es más, si tienen un contrato colectivo, muchas veces les permite estar en ciertas gestiones y propiamente estar en comisión de servicios dentro de las áreas que ellos se desenvuelven. Pero dime tú, ¿quién lucha, quién pelea por el que no tiene trabajo, que no, inclusive no está organizado, que es la mayoría en el Ecuador? Si hacemos un análisis, el que no tiene trabajo ni siquiera puede organizarse para luchar y decir, a ver, señores del Estado,
yo quisiera quizá que hagan una excepción y conseguir trabajo aunque no tenga todos los beneficios de ley. Eso no es posible. Es decir, la voz de los que no tienen voz es justamente de aquellos que no tienen ningún tipo de empleo formal, de la gran cantidad de profesionales desempleados que hay en el Ecuador, de la gran cantidad de jóvenes sin empleo que hay en el Ecuador, que por cierto no tienen forma de expresarse ante el Estado, ya que no están organizados. Pero si ellos pudieran, pensemos por un ratito, que si esta gran cantidad de gente que no tiene empleo pudiera unirse y expresar su criterio, dirían, bueno, por favor, que se invente algún tipo de trabajo, aunque no tengamos todos los beneficios de ley, porque queremos trabajar, queremos producir, queremos comer. Esa es la gran tarea que le queda a la Asamblea, por ejemplo, ¿no? Al Ejecutivo, de crear estos proyectos de ley que permitan a esta gran cantidad de personas, gran cantidad de ecuatorianos que no tienen un empleo, tratar de obtenerlo de alguna manera, sin la rigidez que existe para el que ya tiene empleo, porque el que tiene empleo trata de mantenerse como es normal. Repito, los dirigentes sindicales alan para su lado para no perder lo que ya tienen, los derechos adquiridos. Sin embargo, ¿qué pasa con la gran masa de jóvenes, de profesionales que muchos de ellos ya cercanos a los 30 años, que nunca han tenido la oportunidad de trabajar bajo relación de dependencia, se mantienen como profesionales independientes que todos sabemos pues que no tienen un trabajo fijo, sino los cachuelos que se llaman, y esto sí afecta realmente al esquema laboral ecuatoriano. Debería de abrirse muchísimo más para tratar de que estas personas que no tienen acceso a un empleo formal puedan de alguna manera acceder, que se abran las puertas y que el Código del Trabajo piense no solamente en que, claro, el trabajador acá no puede haber alguien que desde el primer día no tenga todos los beneficios de ley, pero ¿qué pasa con aquellos que por esa rigidez nunca lo obtienen? Eso realmente es una tarea que les queda ahí para los asambleístas y para el Ejecutivo, que también es colegislador, que podría tratar de enviar y abrir los ojos a los asambleístas con un proyecto interesante. Ahora, lo que ocurre es que de esos 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen un empleo adecuado, igual tienen que generar recursos de alguna manera, es decir, igual comen, igual tienen que conseguir servicios básicos, etcétera, etcétera. Entonces, eso los lleva necesariamente a la informalidad, y la informalidad es o hacen un emprendimiento, porque aquí decimos que somos país de emprendedores, pero es emprendimiento por necesidad. Por supervivencia. Sí, y por otro lado, es muy difícil para un negocio hacerse un negocio formal, porque es complicado trabajar en el Ecuador, porque hay uno no sabe cómo enfrentarse a las instituciones públicas, que a su vez muchas veces no cuentan con la tecnología para facilitarle las cosas a los usuarios que quieren cumplir. Entonces la gente opta por mantenerse en la informalidad. ¿Cómo podemos resolver este conflicto que al final termina perjudicando a la economía? Porque lo que estamos haciendo es fomentando una informalidad que no paga impuestos, que se convierte en competencia desleal, y que a su vez pues genera empleos que no son adecuados. Sí, esa es la realidad. Yo he tenido ciertas consultas de emprendedores que entonces ellos están recién emprendiendo, tienen un capital para lo que han pensado poner, pero dicen, bueno, queremos consultar con usted de la parte laboral. Necesitamos 3, 4, 5 personas. ¿Será que al inicio, hasta que nos vaya bien en este negocio, le podemos pagar un valor fijo nada más sin, por ejemplo, afiliarlo al IES? Yo le digo, no es posible. ¿Y será que nuestro contador nos ha dicho que él puede facturar? Y muchos vienen facturando, y esto pues se conoce en la Constitución, en el Código del Trabajo, como
una simulación laboral, porque ahí, cuando se cumple con un horario, un espacio y hay la relación de dependencia, realmente hay una relación laboral, y que ellos facturen, están cometiendo el grave error que a futuro pues les puede costar a este emprendedor una denuncia ante el Ministerio del Trabajo o una demanda ante un juez del trabajo, y la van a perder, porque no hay forma en el Ecuador de que alguien que tiene un horario, un espacio y sigue los lineamientos del empleador tenga una relación de tipo civil. La relación de tipo civil la tenemos, por ejemplo, me voy a poner ahí yo de ejemplo, yo asesoro a empresas en la parte laboral, bueno, yo sí facturo, la factura es legal, pero cuando en el fondo hay una relación en la que le dice, venga usted a las 8 de la mañana, sale a las 4 y haga tal cosa, de ninguna manera esa persona podría facturar, porque se estaría cometiendo esto que está prohibido, que es la simulación laboral. Entonces esto a los emprendedores les preocupa, les afecta, porque por ahí consiguen un dinero para lo que es poner el pequeño negocio de emprendimiento. Resulta que el costo laboral en el Ecuador tienen que destinarle un gran porcentaje de esa inversión. Y además tienen que asesorarse, porque no es de hacerle cualquier tipo de contrato, porque mañana, si se lo hizo de buena intención, resulta que le hizo el contrato equivocado, sin aprovechar las ventajas contractuales laborales, probablemente está cometiendo un grave error que puede costar incluso el futuro de su emprendimiento. Podrían crearse normas, podrían crearse leyes especiales para emprendedores, especiales para nuevos negocios, especiales para personas que salen de la universidad, hacer ciertas categorías que no están contempladas actualmente. Esto desde el ángulo del dirigente laboral, dicen, no, es que eso es perjudicial, es realmente precarizar el trabajo. Pero ¿por qué no le preguntan, repito, a la gran cantidad de ecuatorianos que no están trabajando? Ellos quisieran acceder a alguna fórmula, alguna categoría que se cree. Yo creo que ahí es donde nos hace falta creatividad. Claro, nos vamos a encontrar con esa rigidez de nuestro Código del Trabajo, que repito, pues está cercano a cumplir 100 años ya, y las reformas que ha tenido han sido con pinzas. Entonces vale una especie de revolución laboral que nos haga poner a tono con los tiempos que vivimos, pero eso sabemos que no es tan fácil, ¿no? Bueno, vamos a un corte breve y regresamos enseguida. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre RTP. Buena compañía. Con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se conectan, estamos conversando con el doctor Jorge Zurrieta sobre su visión de lo que pasa especialmente en materia jurídica laboral aquí en el país. Jorge, noticias tú siempre nos traes noticias de nuevas reformas. No sé qué reformas actuales o recientes hay con respecto, pues, tanto a materia laboral del ministerio o al seguro social que nos tengan que comentar. Sí, hay varias normas nuevas. Por ejemplo, la Ley Orgánica de Discapacidades fue reemplazada con la Ley Orgánica para Personas con Discapacidad, que se parecen en cuanto al nombre. Sin embargo, esta nueva ley trae como novedad, mantiene la estabilidad reforzada para las personas con discapacidad, pero trae como novedad que también se le da ciertos derechos a los cuidadores de las personas con discapacidad. Asimismo, tenemos la ley orgánica reformatoria que establece que es para las personas con enfermedades raras, huérfanas y catastróficas. Esta ley también trae novedades, todavía no sale el reglamento, pero se refuerza el criterio de la estabilidad laboral reforzada para las personas que tienen las enfermedades raras, catastróficas,
y también se refuerza el criterio de que a las personas con discapacidad pueden jubilarse en el Ecuador con 25 años de aporte sin tomar en cuenta su edad. Nos trae también la jubilación para las personas que tienen una discapacidad intelectual, se pueden jubilar con 20 años. Entonces, esas serían las novedades. Nos recordemos cuáles son las jubilaciones en el Ecuador, porque a veces esto ayuda a muchas personas que incluso podrían estar escuchando el programa. Y de hecho es una de las satisfacciones que tiene la consultoría en esta área, ¿no? O a veces se ayuda a las personas. Hay personas que a veces han laborado cierta parte de su vida en una empresa, para el Estado, para la empresa privada, y luego por circunstancias de la vida ya no siguieron trabajando. Asumamos que trabajaron 7 años, 7, 8 años para una empresa privada o para el Estado o en conjunto. Pero luego por circunstancias de la vida ya no siguió trabajando, pasaron los años, se casaron, muchas madres, por ejemplo, ahora son abuelas, y resulta que se olvidaron de esos años que aportaron al IES. La pregunta surge ahí interesante es, por ejemplo, ¿será que esos años de aporte se perdieron? La respuesta es no. Lo que tiene que hacer es rehabilitarlos. Y hay una jubilación que se conoce como edad avanzada que permite a una persona que llega a 70 años jubilarse con 10 años de aportes. ¿Esto qué implica? Que si la mamá, la abuela de alguien laboró algún tiempo en su juventud y ahora está cercana a los 70 años, bien podría aprovechar eso. ¿Cómo se rehabilita? Con una afiliación voluntaria, que ya ahora la afiliación voluntaria no tiene límite de edad, porque antes era solo hasta 60, pero fue declarado inconstitucional porque se violentaban los principios en contra de la edad. Entonces, una persona podría afiliarse de manera voluntaria, que actualmente le sale como cerca de $50 al mes, aporte el 17.6, y podría continúa esos 7, 8 años, y con 2 años más, si tiene, ideal sería pues con 68, 2 años más llega a tener 70 y tiene derecho a la jubilación. Miren el IES, miren ustedes lo interesante que es el tema, ¿no? Muchas personas me han dicho, caramba, no sabía esto, voy a mi mamá, a mi abuelita a hacer que se afilien para poder que ellas tengan derecho. ¿A quién no le cae bien pues jubilarse, ¿no? Tienen derecho a la parte médica, a una pensión, aunque modesta, finalmente es pensión, son 14 pensiones al año. Asimismo, las personas que tengan 65 años requieren solamente 15 años de aportes. Entonces, a veces ya los tienen, no lo saben. Esto sería bueno que se multiplique esto, porque esto no difunde mucho el IES, por razones obvias, ¿no? Y las personas que lo común y normal es que en el Ecuador con 60 años de edad y 30 de aportes las personas se jubilen, a más de que existe la jubilación por invalidez, que con 5 años de aportes y se deteriora la salud por accidente o por enfermedad puede acceder cualquier ecuatoriano, y a eso debemos de agregarle las 2 jubilaciones por discapacidad. Total tendríamos 2, 3, 4, 5, 6, 7 tipos de jubilación. De las 2 de discapacidad, las repito, las personas que tengan discapacidad pueden jubilarse con 25 años de aporte sin límite de edad, y la con discapacidad intelectual, caso típico, las personas que tengan, por ejemplo, síndrome de Down, con 20 años de aporte. Entonces vale tener esto presente en razón de que este tipo de temas a veces no se los conoce. Otra cosa que vale, y a veces lo recalco, es lo que se conoce como el seguro de despido en el IES. Las personas que fueren despedidas, y ahí vale que lo conozcan los ciudadanos, la ciudadanía, porque ahí hay bastante plata. Resulta que el 3% que se iba para cesantía desde el año 2017 en las reformas, este 3% que se iba a la cuenta individual de las personas, 2% aportado por el trabajador y 1% por el empleador, el fondo de cesantía se lo retira cuando alguien se queda cesante, ya no tiene empleo.
Entonces le sirve para solventar sus necesidades en época de desempleo. Y si ya se va a retirar, pues no tiene sentido dejarlo ahí, ¿no? En este sentido, hubo una reforma y el 1% se fue para lo que se conoce como el seguro de desempleo, que está vigente. Este seguro de desempleo, ese 1%, hay bastantes recursos ahí, pero muchos ecuatorianos no lo conocen, no saben que si son despedidos, y así se va su aviso de salida al IES como un despido, y luego en el acta de finiquito se menciona que es un despido, se puede reclamar al IES este seguro de desempleo, que consiste en que van a recibir por 5 meses la cantidad de dinero que venían ganando en el empleo que fueron despedidos. El primer mes el 70%, segundo mes 65%, tercer mes 60%, cuarto mes 55% y termina con el quinto mes con el 50%. Esto les sirve para que muchos ecuatorianos puedan sobrevivir una vez que fueron despedidos durante 5 meses, que se empieza a contar desde el tercer mes hasta el octavo mes, lógicamente si no consiguen empleo nuevamente, porque si consiguen empleo nuevamente, Historia Laboral, que es un sistema inteligente, detecta que esa persona ya consiguió empleo, entra al sistema de seguridad social y le para el pago. Pero el que no consigue en ese lapso le sirve mucho, y esto es poco difundido también. Y ahí hay bastante dinero que por cierto no es del IES, el IES lo administra, pero ese dinero es aportado por empleador y trabajador. Entonces, muchísimos ecuatorianos han dejado de percibir por desconocimiento este seguro que les permite solventar sus necesidades, más cuando no tienen o han perdido su empleo. Entonces hay cierto tipo de información que vale difundirla para bien de muchos ecuatorianos. Si una persona paga la afiliación voluntaria más allá del mínimo, ¿cuál es la pensión máxima que esa persona podría percibir una vez que se jubile? Ok, la jubilación se basa su cálculo en los 5 mejores años. Generalmente las personas que se afilian voluntariamente aportan sobre la base mínima, que actualmente sería 482. Aproximadamente esa persona va a tener una pensión jubilar de unos $350, que dependiendo de su promedio, hay personas que pierden su empleo cuando han tenido antes un empleo de una remuneración alta. Entonces ya se ganaron su promedio. Lo que tienen que hacer es que se perdieron el empleo hasta completar los requisitos para jubilarse. Yo le aconsejaría que se afilie con una base mínima. Entonces, cuando se hagan los cálculos, no se lo van a hacer con la base mínima que se afilió su último periodo, sino por cuando él tenía empleo y tuvo una remuneración alta. Es decir, vale en este sentido también darles ciertas recomendaciones a efectos de que puedan planificar su futuro con el menor costo. Ya se ganó ese promedio alto por cuando tenía un empleo adecuado y ganaba adecuadamente, ahora le aconsejaría afiliarse con la base mínima. O lo contrario, si su remuneración fue la base mínima y tiene posibilidades ahora de que se afilie a los últimos 5 años de manera voluntaria, o los 3, porque esto se hace un promedio entre los 5 mejores, le aconsejaría pues afiliarse con una base superior, de tal forma que cuando se jubile tenga una pensión jubilar más adecuada. Es decir, esto es un tema de cálculo numérico y ahí pues con una base legal, ¿no? Que sería lo ideal. Jorge, tengo una duda volviendo al tema de la jubilación y tanto de la del IES como la patronal. Sigamos el ejemplo de una persona que entra a trabajar en una empresa joven, digamos de 20, 21 años de edad. Trabaja 25 años, ya tiene 45, 46 años. Allí tendría obviamente ya la posibilidad de pedir el desahucio y jubilarse por la empresa. Pero la situación en esa edad, en ese rango de edad, es que no le conviene hacerlo porque no puede acceder a la jubilación del IES. Está lejos todavía de la edad de jubilación del IES. Entonces, normalmente ahí, ¿qué pasa? ¿La persona se mantiene más tiempo allí o decide irse y luego hace un aporte voluntario al IES? ¿Cómo funciona la cosa? Sí, ahí ya depende de la disposición y de los cálculos que haga la persona que ya tiene el derecho de jubilarse. Si le va bien en la empresa en la que está, hablemos de que sea una empresa privada,
y su empleador está muy contento con él. Lo que menos pensaría por el momento es desvincularse para obtener una jubilación patronal. De pronto se le está yendo muy bien, tiene buen ambiente laboral y su empleador lo requiere, va a trabajar mucho más. La otra es que él diga, bueno, a ver, soy un profesional que en cualquier ámbito, tengo 45 años, puedo todavía irme a cualquier otra empresa y yo voy a ser práctico, voy a renunciar, por ejemplo, porque a pesar de que le está yendo bien, va a renunciar porque tiene derecho ya a que su empleador lo jubile, le dé un fondo global único o una pensión mensual vitalicia y luego aplica para otra empresa. Eso ya es una decisión personal. Lo normal que he visto en la práctica es que si le está yendo bien en esa empresa, lo que menos piensa en ese rato es de jubilarse patronalmente, porque la jubilación patronal no ha evolucionado numéricamente como la jubilación del IES, que actualmente la jubilación del IES está casi en 2.600, la máxima, la mínima está aproximadamente en 320. Entonces, esa es una decisión personalísima. Sin embargo, todo depende de ciertas circunstancias, depende también del estado de salud de la persona, depende de ciertas variantes, pero lo normal sería que él siga laborando si le está yendo bien con su empleador. Y en las empresas ecuatorianas, ¿cuáles son las preocupaciones de los administradores de esas compañías en el ámbito laboral? Es decir, ¿qué tipo de conflictos están tratando de evitar o de prevenir en términos generales? ¿Por efectos de? Por efectos de la legislación ecuatoriana. Ya, sí. Bueno, se dice en la práctica que el trabajador que llega a 20 años ya siente como una seguridad, porque dice, bueno, si me despiden, tengo derecho a la jubilación patronal. Muchos, dependiendo de cada caso, que ya se quisieran ir, empiezan a no trabajar bien. El que se quiere ir y ya recibir su parte porque tiene algún proyecto, porque va a migrar, porque tiene algún emprendimiento, él lo que quiere en ese rato es que se lo liquide. Pero su empleador dice, bueno, yo no estoy liquidando, te he dado trabajo por más de 20 años y trabajas bien, sigue trabajando, pero él tiene en su mente otra cosa. Sin embargo, ahí se generan ciertas fricciones. Se dice que la actitud del trabajador cambia, dependiendo también del clima laboral, de lo que esté haciendo, de lo que él tenga en su mente, ¿no? Muchos, en cambio, continúan bien, pero se crean este tipo de situaciones propias del ser humano. Todo depende también del nivel salarial, del nivel de cargo, del nivel de importancia que tenga en la institución y de cómo sea la vida privada de esa persona. En muchos casos están pensando ya en un fondo global único, ya no quiere estar ahí, quiere ponerse su emprendimiento, etc. Cada caso es totalmente diferente. En términos generales, yo diría que la mayoría de los ecuatorianos que llegan a 20 años les está yendo bien y su empleador realmente los requiere, y lo que menos están pensando es en que es un inconveniente, sino que sigue la relación laboral. Esto para los que piensan de esa manera, ¿no? Jorge, nos quedan 4 minutos y volviendo a la idea original que conversábamos con respecto al país y en estas cifras no muy alentadoras de que tenemos un porcentaje alto de personas que no tienen un empleo formal. El gran reto del país es crecer y cambiar este chip mental, porque decíamos que arrastramos estas ideas preconcebidas que yo creo que vienen desde la época de la Revolución Industrial en esta tira y jala más tradicional de un ambiente de fábrica, pero hoy en día que ya hablamos de nuevas tecnologías, de digitalización, de inteligencia artificial, el Ecuador en esa posible y ojalá reforma integral al Código Laboral no debería de entender y aceptar esa nueva realidad. Sí, definitivamente, y los jóvenes, que son los que ahora pues manejan tan bien y tan rápido, están inmersos en el mundo moderno, contemporáneo de la inteligencia artificial, necesitan oportunidades, porque de lo contrario, realmente esa forma, ahora se usa la inteligencia artificial en las empresas, pero de una manera a veces un poco rústica, no para
crear nuevos espacios para las empresas, sino para obtener información sencillamente. Yo diría que los jóvenes están incluso siendo educados en las carreras respectivas que estén siguiendo desde un ángulo diferente que cuando nos educamos nosotros. La inteligencia artificial está ahí, en todo está inmerso, por lo tanto debería en ese sentido cambiar nuestras normas, por lo menos para ponernos al tanto de estos cambios, porque se dice que si sigue tal como estamos, inclusive ciertas profesiones están en peligro de extinción, incluso la nuestra, ¿no? Se dice que hay ya software que han intervenido incluso hasta en juicios en diversos países como Estados Unidos y Colombia. Entonces está en riesgo el mundo tal como lo conocemos, inclusive en cuanto a las profesiones tradicionales. Por lo tanto, tenemos que evolucionar en el sentido que el mundo lo exige. Creo que tenemos que ir hacia allá, porque el mundo definitivamente está cambiando. Ahí los gurús de las tecnologías que ya todos conocemos, ciertos personajes que están diciéndonos que en 10 años el mundo no va a ser como es ahora. ¿no? Entonces sí creo que debemos de hacer un esfuerzo e ir hacia eso medio desconocido, pero ir. De lo contrario estaríamos quedándonos a la saga. Juan Carlos, nos quedan 2 minutos. Sí, incluso estaba viendo en El Hormiguero, un programa español, salía un programador y dice, yo ahorita estoy programando para la inteligencia artificial, pero estoy seguro que mi propio trabajo se va a acabar en corto plazo. Entonces, todos estamos tratando de ver cómo evoluciona esto. Ahora, la pregunta es, ¿qué cambios positivos, ya faltando pocos minutos, ha habido en los últimos tiempos en la legislación ecuatoriana? Yo creo que hay que ser creativos. Por ejemplo, el contrato juvenil, que está en plena vigencia, creado en el Ministerio del Trabajo, apoya. ¿Qué es el contrato juvenil? Es una forma de darle trabajo a alguien que no tiene experiencia y se lo ingresa al IES como un contrato juvenil. El contrato debe de contemplarse mínimo por 1 año y el primer año de aportes lo asume el Estado. Entonces, actualmente incluso hay una obligación para aquellos que terminan el año con una cantidad de trabajadores y empiezan es decir, ha habido un incremento de empleo, mínimo deben de contratar a través de este tipo de contratos a jóvenes entre 18 y 29 años, mínimo en un 10%, no más allá del 20%, tampoco establece la normativa. Son formas creativas porque yo como empleador digo, bueno, si en el primer año me va a ayudar el Estado de no pagar al IES, yo lo contrato de esa manera. Correcto. Ese tipo de temas, de esquemas, debemos de ser creativos, no solamente que el Ministerio del Trabajo sirva como un ente equilibrador entre el trabajador y el empresario, sino ir allá tratando de crear esquemas nuevos. Creo que nos está faltando ser creativos para ayudar a esa gran masa de ecuatorianos que no tienen empleo. Sin empleo. Bueno, Jorge, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta hora. También gracias a ustedes por estar con nosotros conectados el día de hoy. Que tengan una buena tarde hasta el día de mañana. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026.